La piel se desprendía de su cuerpo en tiras enteras. El cabello caía a puñados. Las uñas de los pies simplemente desaparecieron. Y cada paso sobre el hielo antártico era una agonía insoportable. Pero Douglas Mawson seguía caminando, arrastrándose, gateando, porque detenerse significaba morir. Y después de todo lo que había pasado, después de ver a sus compañeros morir uno por uno, después de comer lo único que podía mantenerlo vivo, no iba a rendirse ahora. No cuando la base estaba a solo 100 kilómetros, no cuando ya había recorrido 500. Lo que Douglas Mawson no sabía, lo que no podía saber en aquel enero de 1913, es que la misma comida que lo mantenía vivo estaba matándolo lentamente, que cada bocado de aquella carne era veneno, y que su compañero, el hombre que marchaba a su lado hace apenas días, acababa de morir enloquecido, mordiéndose los propios dedos en un ataque de demencia, por culpa de ese mismo veneno. Bienvenidos a Historias al Límite. Hoy vamos a adentrarnos en una de las expediciones antárticas más brutales jamás documentadas. Una historia donde la línea entre la salvación y la perdición era tan delgada como el hielo bajo sus pies, donde lo que debía salvarlos, los condenó. Y donde un hombre tuvo que elegir entre morir con honor o sobrevivir comiendo a sus mejores amigos. Esta es la historia real de Douglas Mawson y la expedición antártica australiana de 1911. Una historia de heroísmo, locura y una ironía tan cruel que parece imposible que sea cierta. Para entender la magnitud de lo que está por venir, necesitamos conocer al hombre en el centro de esta tragedia. Douglas Mawson nació el 5 de mayo de 1882 en Yorkshire, Inglaterra. Pero cuando tenía apenas 2 años, su familia tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Emigraron a Australia. Imaginen la familia Mawson, agricultores ingleses que habían trabajado las mismas tierras desde 1290, dejando todo atrás para comenzar de nuevo al otro lado del mundo. El padre de Douglas construyó una granja de frutales cerca de Sydney y luego una pequeña fábrica de conservas, pero la fortuna nunca llegó. Los Mawson no se hicieron ricos en las colonias. Douglas y su hermano mayor Robert crecieron en la Australia rural, jugando con niños aborígenes, peleando, sobreviviendo en la inmensa naturaleza salvaje. Eran chicos de campo, simples, duros, pero su madre, ella tenía otros planes. Insistió en que ambos hermanos asistieran a la Universidad de Sydney, y contra todo pronóstico, ambos ganaron becas. Douglas eligió ingeniería y se enamoró de la geología. En 1902, con apenas 20 años, obtuvo su licenciatura y fue contratado como asistente de geoquímica por 100 libras esterlinas al año. Su profesor escribió en una carta de recomendación algo profético. Las habilidades de Mawson están por encima del promedio. Este joven hará una carrera académica exitosa. Y tenía razón. Pero la verdadera transformación de Douglas Mawson ocurrió en 1907, cuando fue seleccionado para unirse a la legendaria expedición de Ernest Shackleton a la Antártida. ¿Se dan cuenta de lo que esto significaba en aquella época? La Antártida era el último gran misterio del planeta, tierra incógnita, el fin del mundo. Y Mawson no solo participó, fue uno de los 3 hombres que alcanzaron el polo sur magnético. Escaló el monte Erebus, el volcán activo más austral de la Tierra. Imagínense, un geólogo de 25 años, de pie en la cima de un volcán en el fin del mundo, mirando la inmensidad blanca que se extendía hasta el infinito. Cuando regresó a Australia en el otoño de 1909, Douglas Mawson ya no era el mismo. La Antártida lo había conquistado, o quizá él había conquistado la Antártida. Se había convertido en una celebridad, un héroe, un científico reconocido. Y el siguiente paso lógico era obvio: organizar su propia expedición.
Pero Mawson no era como otros exploradores de su tiempo. No buscaba gloria, no quería plantar banderas o romper récords, como él mismo escribió en su diario. En lo profundo de mi corazón, durante mis largas caminatas por los campos nevados, una idea fue madurando. En esos momentos, la mente se vuelve clara y serena. La pasión por las grandes hazañas, equilibrada por la frialdad del juicio racional. Escuchen esto. Su expedición no iba a ser sobre ego. Iba a ser puramente científica, recolección de muestras geológicas, mediciones astronómicas, observaciones meteorológicas, trabajo monótono, trabajo duro, trabajo que realmente importaba. En enero de 1911, Mawson presentó su plan ante la Asociación Científica Australiana. 17 meses de expedición. Exploración de las vastas regiones costeras antárticas más cercanas a Australia. La asociación aprobó el plan y le dio 1,000 libras esterlinas. El resto tendría que conseguirlo por su cuenta. Y lo hizo. Conferencias. Patrocinadores. Mawson era un vendedor nato cuando se trataba de ciencia. Ahora necesitaba un barco. Y aquí viene algo crucial. No podía permitirse construir uno desde cero. Eso costaría más que toda la expedición. Así que buscó el mejor barco disponible en el mercado de segunda mano. Un barco que pudiera soportar el hielo, que resistiera la presión lateral de los témpanos, que no se hiciera pedazos cuando los bloques de hielo lo apretaran como un puño gigante. Encontró la Aurora, un yate de vapor que había sido usado para caza de focas y que ya había navegado por aguas árticas. El casco estaba construido con gruesas tablas de roble, reforzado con madera de hierro y revestido con planchas de acero en la proa. Era perfecto, pero un barco sin tripulación no sirve de nada. Mawson necesitaba hombres, jóvenes, resistentes, y aquí está su filosofía. Escuchen esto. Es muy deseable seleccionar juventud curtida. Aunque un hombre de 50 años puede ser tan resistente físicamente como otro de 20, es evidente que ese hombre de 50 ya era excepcional a los 20. En promedio, después de los 35, la capacidad del organismo para soportar grandes esfuerzos físicos disminuye. Médicamente hablando, un hombre alcanza su apogeo a los 40. Después comienza una lenta, quizá imperceptible, degeneración de los tejidos. ¿Se dan cuenta? Mawson estaba construyendo un equipo basándose en ciencia, no en tradición, no en jerarquía, en pura capacidad física y mental. Seleccionó principalmente a aspirantes de la Universidad Australiana, 37 hombres en total, 29 australianos, 4 neozelandeses. El propio Mawson acababa de cumplir 30 años. El capitán Davis tenía 27, todos jóvenes, todos hambrientos de aventura, solo 2 estaban casados. El contrato prometía 300 libras esterlinas al finalizar la expedición. Más comida, ropa y todo lo necesario. Como Mawson escribió en una carta privada, lo único que tendrán que comprar por su cuenta es un cepillo de dientes. Pero el equipo no eran solo hombres. También llevaban 49 perros. Perros de trineo pedidos desde Groenlandia. Estos animales se convertirían en amigos, en compañeros de trabajo, y muchos de ellos entregarían sus vidas en esta expedición. Piensen en esto. Para un explorador polar, un perro de trineo no es solo una herramienta de transporte, es un compañero que comparte tu tienda, que duerme a tu lado cuando la temperatura cae a 50 bajo cero, que te mira con esos ojos que parecen entender que ambos dependen el uno del otro para sobrevivir. Y ya durante el viaje en barco hacia la Antártida, los problemas comenzaron. Mawson escribió: en el barco los perros fueron alimentados con las mejores galletas para perros, pero para soportar el frío y la humedad, necesitaban carne y pescado frescos. Durante las tormentas, el agua inundaba continuamente la cubierta. Muchos perros murieron de ataques convulsivos cuya naturaleza era incomprendida en ese momento. Perros aparentemente sanos caían y morían en minutos. ¿Se dan cuenta de la ironía?
Ya estaban muriendo. Y nadie sabía por qué. Pero llegaremos a eso. El 2 de diciembre de 1911, la aurora llegó a la costa antártica, a la tierra que Mawson llamaría Tierra de Adelia. Y aquí, en esta costa azotada por vientos que alcanzaban 300 kilómetros por hora, establecieron su campamento base. Una pequeña cabaña de madera, su único refugio contra la furia del continente más hostil del planeta. Durante los primeros meses, todo fue según el plan. Mediciones, muestras, observaciones. El trabajo científico progresaba, pero Mawson no era un hombre que se conformara con quedarse en la base. Necesitaba explorar, mapear el territorio desconocido. Y en noviembre de 1912, organizó 3 expediciones en trineo. 3 grupos que saldrían en diferentes direcciones para cubrir la mayor cantidad posible de territorio inexplorado. El grupo de Mawson sería el más ambicioso, 500 kilómetros hacia el este, territorio completamente desconocido. Y para esta misión, eligió cuidadosamente a sus 2 compañeros, el teniente Belgrave Ninnis, un oficial británico, fuerte, joven, experimentado, y Xavier Mertz, un suizo, campeón de esquí, atlético, resistente. Los 3 hombres, 3 trineos tirados por perros, provisiones para 10 semanas, equipo científico, todo calculado al milímetro. El 10 de noviembre de 1912, partieron. Imaginen la escena. 3 trineos deslizándose sobre la nieve inmaculada. Los perros jadeando en formación perfecta. El silencio absoluto del hielo roto, solo por el siseo de los patines y los ladridos ocasionales. Por delante, 500 kilómetros de territorio desconocido. Detrás, la seguridad de la cabaña. Y ninguno de ellos, absolutamente ninguno, podía imaginar el horror que estaba por venir. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes graves. Avanzaban bien. Los perros trabajaban con fuerza. El clima era duro pero manejable. Mawson iba adelante, explorando, eligiendo la ruta más segura. Mertz lo seguía, y Ninnis cerraba la formación. Con el trineo que transportaba la mayor parte de las provisiones, incluyendo toda la comida para los perros y gran parte de la comida para los hombres. ¿Se dan cuenta del error? Pusieron todos los huevos en una canasta, pero parecía lógico en ese momento. El trineo trasero era el más pesado, así que necesitaba más perros, y como iba al final, supuestamente pasaría por el camino ya probado por los 2 trineos anteriores. Supuestamente seguro. El 14 de diciembre de 1912 amaneció como cualquier otro día en la Antártida. Frío brutal, viento cortante, pero cielo despejado. Mawson iba adelante, cruzando lo que parecía ser una planicie sólida de hielo. Su trineo pasó sin problemas. Mertz, justo detrás, también cruzó sin incidentes, y entonces Mawson se dio vuelta para verificar que Ninnis lo seguía. Pero no había nadie, solo el silencio, y las huellas del trineo que terminaban abruptamente en el vacío. Imaginen ese momento. Mawson mira hacia atrás, no ve a Ninnis, grita, silencio. Corre hacia donde las huellas desaparecen, y cuando llega al borde, se encuentra mirando hacia abajo, a una grieta en el hielo, una fisura tan profunda que el fondo es invisible. Una trampa mortal que había estado oculta bajo una delgada capa de nieve. El trineo de Mawson, liviano. La cruzó sin romper la costra. El trineo de Mertz también pasó. Pero el trineo de Ninnis, pesado con toda la comida, rompió el hielo. Y cayó. Cayó al abismo. Mawson y Mertz se tiraron al borde de la grieta. Gritaron el nombre de Ninnis, 1 vez. 2 veces, 10 veces. Solo el eco de sus propias voces devuelto por las paredes de hielo. Esperaron. Gritaron más. Nada. Muy abajo. A 45 metros, según estimó Mawson, podían distinguir apenas 2 formas oscuras en un pequeño saliente. 2 de los perros.
Uno se movía débilmente, gimiendo. El otro estaba inmóvil. De Ninis. Ni rastro. Del trineo con toda la comida. Nada. Se había hundido más profundo en la oscuridad. Inalcanzable. Desaparecido. Y ahora viene lo peor. Mawson y Mertz hicieron inventario de lo que les quedaba. Escuchen esto. Y piensen en la desesperación que debieron sentir. Tenían provisiones para 1.5 semanas, quizá 10 días estirándolas al máximo. ¿Y saben cuánto habían caminado desde la base? 500 kilómetros. ¿Y saben cuánto tardarían en regresar caminando? Como mínimo, 30 días. 30 días de marcha, con comida para 10. Hagan la matemática. Es simple, brutal, mortal. No había rescate posible. Nadie sabía dónde estaban exactamente. Nadie vendría a buscarlos. Si iban a sobrevivir, tendrían que hacerlo solos. Y la única comida disponible, la única fuente de proteína que tenían, eran los perros. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? No estamos hablando de una elección fácil. Estos no eran animales de granja. Eran compañeros. Cada perro tenía nombre. Cada perro había compartido su tienda durante semanas. Los habían alimentado, acariciado, jugado con ellos. Y ahora, para sobrevivir, tendrían que matarlos, uno por uno, y comérselos. Mawson tomó la decisión esa misma noche. No había alternativa. Empezarían el regreso inmediatamente. Reducirían las raciones al mínimo absoluto. Y cuando la comida se acabara, sacrificarían a los perros. Primero usarían a los perros como animales de tiro, tirando de los trineos. Cuando un perro se debilitara tanto que ya no pudiera tirar, lo matarían. Y lo comerían. Y así, sistemáticamente, hasta que no quedara ninguno. Es una lógica fría, despiadada, pero era la única forma. El primer perro murió por agotamiento al 4.º día. Lo cocinaron esa noche. La carne era dura, fibrosa, pero los mantuvo vivos. Al 6.º día, sacrificaron a otro, y luego otro, y otro. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Escuchen esto con atención porque es crucial. No solo comían la carne de los perros, comían todo. Los órganos, el corazón, los riñones y el hígado. Especialmente el hígado. ¿Por qué el hígado? Porque en aquella época, los exploradores polares sabían que el hígado era el órgano más nutritivo, rico en proteínas, en hierro, en vitaminas, lo que salvaba vidas en condiciones extremas. Roald Amundsen, el gran explorador noruego, lo había escrito en sus memorias. El hígado de perro era excelente comida de supervivencia, y Mawson conocía esos textos. Los había leído. Así que cuando cocinaban cada perro, guardaban el hígado como un tesoro. Lo comían con especial cuidado, lo saboreaban, porque creían, sinceramente creían, que esa era la parte más valiosa, la que les daría la fuerza para seguir adelante. Pero lo que Mawson no sabía, lo que nadie sabía en 1912, es que el hígado de los perros de trineo es veneno. Veneno mortal. Los perros de Groenlandia, los huskies siberianos, tienen una dieta basada en pescado y focas, y esos animales marinos acumulan vitamina A en el hígado en concentraciones altísimas. Cuando los perros comen esos hígados, la vitamina A se concentra aún más en sus propios hígados. Y cuando un ser humano come hígado de perro de trineo, ingiere una dosis de vitamina A tan alta que es tóxica. Hipervitaminosis A. Los síntomas son, son exactamente lo que Mawson y Mertz empezaron a experimentar 2 semanas después de comenzar a comer perros. Primero fue Mertz quien empezó a sentirse mal. Dolores de cabeza insoportables, náuseas, fatiga extrema, y luego, algo aterrador. Su piel comenzó a pelarse, no como una quemadura solar, no. La piel se desprendía en tiras enteras, como si su cuerpo se estuviera desintegrando desde afuera hacia adentro. Su cabello empezó a caerse a puñados.
Las uñas de las manos y los pies se aflojaban, hasta desprenderse completamente. Imaginen el horror. Imaginen a Mertz, este atleta olímpico, este hombre fuerte y joven, mirando cómo su propio cuerpo se deshace. Y sin tener idea de por qué, pensó que era escorbuto, o congelación, o alguna enfermedad misteriosa de la Antártida. Nunca, ni por un segundo, sospechó que era la comida que lo mantenía vivo la que lo estaba matando. Y Mawson tampoco lo sabía. Él también comenzaba a experimentar los mismos síntomas, aunque más leves. Su piel se agrietaba, su cabello se caía, pero no tan rápido como Mertz. Y aquí está otro detalle cruel. ¿Saben por qué Mertz se enfermó más rápido? Porque era un caballero. Cuando cocinaban el hígado de los perros, Mertz insistía en que Mawson, como líder, como el hombre con mayor responsabilidad, comiera la mayor porción. Así que Mertz se quedaba con menos carne, pero más hígado, la parte más nutritiva. La parte que lo estaba envenenando más rápido. A principios de enero de 1913, Xavier Mertz ya no podía caminar. Las plantas de sus pies se habían desprendido por completo. Cada paso era sangre, cada movimiento era agonía. Mawson tuvo que cargarlo en el trineo. Ahora él, con su propia piel cayéndose a pedazos, tenía que tirar del trineo, solo, sin perros, arrastrando a su compañero moribundo a través del hielo. Piensen en esto, imaginen el esfuerzo. Mawson pesaba quizás 50 kilos en ese momento. Había perdido casi 30 kilos de su peso corporal. Sus músculos estaban consumidos, y tenía que arrastrar un trineo con un hombre adulto acostado encima, en el hielo, contra el viento, con la piel de sus manos cayéndose cada vez que agarraba las cuerdas. Avanzaba quizá 1 kilómetro por día, a veces menos. Pero lo peor aún estaba por venir, porque el veneno no solo ataca el cuerpo, ataca la mente. La hipervitaminosis causa delirio, alucinaciones, demencia. Y Mertz, pobre Mertz, comenzó a perder la razón. Primero fueron pequeñas cosas. Se olvidaba dónde estaban. Preguntaba por Ninis como si todavía estuviera vivo. Luego las alucinaciones comenzaron. Veía sombras moviéndose en la nieve. Escuchaba voces. Se despertaba gritando en medio de la noche, convencido de que algo los perseguía. Y Mawson, también envenenado, también al borde del colapso, tenía que calmarlo, abrazarlo, mentirle diciéndole que todo estaría bien, cuando ambos sabían en el fondo, que probablemente morirían allí, el 5 de enero. Mertz se negó a continuar. Simplemente se acostó en el trineo y dijo que no podía más. Mawson intentó razonar con él, le suplicó, le rogó. Pero Mertz había perdido la voluntad de vivir. Esa noche, Mertz comenzó a acusar a Mawson de intentar envenenarlo. La ironía es brutal, ¿verdad? Le decía que la comida estaba envenenada, y tenía razón, pero no de la forma que él pensaba. Gritaba que Mawson quería matarlo, que todo era una trampa, que nunca debieron haber venido a este lugar maldito. ¿Y Mawson? ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía consolar a un hombre que enloquecía por un veneno invisible? Y luego, el 6 de enero, en un ataque de locura completa, Mertz se mordió los dedos, literalmente. Se metió su propia mano en la boca y se mordió los dedos hasta hacerse sangrar. Mawson tuvo que forcejear con él. Tuvo que quitarle la mano de la boca, y Mertz luchó. Luchó contra su único amigo en 1000 kilómetros a la redonda. Luchó como si Mawson fuera su enemigo. Y cuando finalmente se calmó, cuando el ataque pasó, miró a Mawson con ojos que ya no reconocían nada. Ya no había nadie en casa. El veneno había ganado. Esa noche, Mawson tuvo que atarlo al trineo, no para castigarlo, sino para protegerlo de sí mismo. Imaginen eso. Atar a tu mejor amigo, al hombre que ha compartido cada momento de los últimos 2 meses contigo. Porque si no lo atas,
Se matará a sí mismo en su demencia. El 7 de enero de 1913. Después de horas de convulsiones y delirio, Xavier Mertz murió en los brazos de Douglas Mawson. Tenía 29 años, campeón de esquí, atleta olímpico, un hombre que había escalado montañas en Europa, que había esquiado por los Alpes, que había venido a la Antártida lleno de sueños y ambiciones, muerto en la nieve, enloquecido, mordiéndose sus propios dedos, por un veneno que nunca supo que estaba ingiriendo. Mawson se quedó sentado junto al cuerpo durante horas. No podía moverse, no podía pensar, simplemente se quedó allí, mirando el rostro de su amigo, ahora finalmente en paz después de días de tortura. Y luego, cuando el frío comenzó a ser insoportable, supo que tenía que hacer algo. Tenía que enterrarlo. Cavó un hoyo en la nieve con sus manos destrozadas. Cada palada era agonía, las manos sin uñas, la piel colgando. Pero continuó. Cavó hasta que tuvo un hoyo lo suficientemente profundo. Envolvió el cuerpo de Mertz en la lona del trineo. La única lona que tenían. Ahora Mawson ni siquiera tendría eso. Colocó el cuerpo en el hoyo. Cubrió a su amigo con nieve. Y dijo unas palabras. Palabras que el viento se llevó inmediatamente. Una oración, un adiós, una disculpa por no haber podido salvarlo. Y cuando terminó, cuando la tumba estuvo sellada, Douglas Mawson se dio cuenta de algo terrible. Ahora estaba solo, solo en la Antártida, a más de 100 kilómetros de la base, con la piel cayéndose a tiras, el cabello desaparecido, las uñas de los pies completamente desprendidas, sin comida, sin perros, sin compañía, solo el viento, solo el hielo, solo la certeza de que probablemente moriría allí. Pero Douglas Mawson era un hombre extraordinario, y tomó una decisión. Si iba a morir, moriría caminando hacia casa, no se rendiría, no se acostaría en la nieve a esperar el final, caminaría, gateará, se arrastraría si era necesario, pero seguiría adelante. Y eso hizo. Cortó el trineo por la mitad con un cuchillo. Lo hizo más liviano, más manejable para un solo hombre. Dejó todo lo que no era absolutamente esencial. Herramientas científicas, muestras geológicas, todo lo que había arriesgado su vida para recolectar. Lo dejó en la nieve, porque ahora solo importaba una cosa: sobrevivir. Imaginen la escena: un hombre solo, arrastrando medio trineo, la piel de sus pies completamente desprendida, las plantas literalmente desaparecidas, dejando carne viva expuesta al hielo. Cada paso era como caminar sobre brasas. Envolvió los pies en trozos de tela arrancados de su propia ropa, pero la tela se empapaba de sangre, se congelaba, se volvía dura como el hierro, y tenía que quitársela cada noche, despegándola de la carne viva, para poder volver a envolverla al día siguiente. ¿Se dan cuenta del nivel de dolor, del nivel de determinación necesario para hacer eso día tras día? Su rutina era simple, brutal. Se despertaba cuando la luz del día antártico lo permitía. Enrollaba la tienda. Un proceso que antes le tomaba 5 minutos con Mertz. Ahora le tomaba 30, porque sus manos sangraban con cada movimiento. Se ponía el arnés del trineo, se inclinaba hacia adelante y comenzaba a tirar. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. Avanzaba. El trineo se atascaba en la nieve. Tiraba más fuerte. El arnés cortaba sus hombros donde la piel ya estaba en carne viva, pero seguía. Contaba los pasos. 50 pasos. Descanso. Otros 50. Descanso. Así durante horas. Cuando el agotamiento era demasiado. Cuando literalmente no podía dar un paso más. Montaba la tienda. Se arrastraba adentro. Y se quedaba allí, temblando. Demasiado cansado para dormir. Demasiado frío para descansar. Demasiado adolorido para encontrar una posición cómoda. Y pensaba en Paquita, en su familia, en si alguien encontraría su cuerpo, en si había valido la pena venir a este lugar.
Algunos días avanzaba 3 kilómetros, días buenos. Otros días, apenas 1. Cuando el viento soplaba con fuerza, cuando la nieve caía tan densa que no podía ver a 3 metros de distancia, no avanzaba nada. Se quedaba en la tienda, escuchando el viento aullar, sintiéndose más y más débil, más y más cerca de la muerte. Y en esos momentos, la tentación era enorme. Sería tan fácil quedarse acostado, cerrar los ojos, dejar que el frío hiciera su trabajo, sin dolor, sin sufrimiento, solo dormir. Pero cada vez que esa tentación venía, pensaba en algo. En Ninis cayendo en la grieta, en Mertz enloqueciendo en la nieve. Habían muerto para que él pudiera tener una oportunidad, y no iba a desperdiciarla. Se lo debía, a ellos, a sus familias, a todos los que confiaron en que regresaría con vida. Pero escuchen esto. Aquí está el detalle que salvó su vida. Había atado el trineo a su cintura con una cuerda. Cuando cayó, el trineo se atascó en el borde de la grieta, y Mawson quedó colgando, suspendido sobre el vacío, la cuerda cortándole la respiración. El peso de su propio cuerpo tirando de él hacia la oscuridad. Miró hacia abajo, negro absoluto, sin fondo visible. Miró hacia arriba. La superficie estaba a 4 metros. 4 metros que podrían haber sido 4 kilómetros. Porque sus manos, esas manos sin uñas, con la piel desprendida, sangraban solo de rozar la cuerda. ¿Cómo podría trepar? Sería tan fácil soltar la cuerda, dejarse caer, acabar con todo el sufrimiento, reunirse con Ninis y Mertz en la oscuridad. Nadie lo culparía. Había luchado más que suficiente. Había sobrevivido más de lo que cualquier hombre podría. Pero luego pensó en algo. En su prometida, Paquita del Prat. La mujer que había esperado por él durante 2 años. Que lo esperaba en Australia. Que merecía saber qué le había pasado. Y Mawson comenzó a trepar, centímetro a centímetro, con sus manos destrozadas, con su cuerpo envenenado, con cada fibra de su ser gritándole que se rindiera. Trepó. Y cuando su mano alcanzó el borde de la grieta, cuando sus dedos tocaron la nieve sólida, cuando estaba a punto de salvarse, el borde se desmoronó y cayó de nuevo, de vuelta al vacío, colgando de la cuerda. Esta vez, esto debería haberlo roto, pero no lo hizo. Esperó un minuto, recuperó el aliento y comenzó a trepar otra vez, esta vez más despacio, probando cada agarre, y logró salir. Se arrastró lejos del borde de la grieta y se quedó allí, acostado en la nieve, llorando, riendo, sin poder creer que todavía estaba vivo. Pero su pesadilla estaba lejos de terminar. Los días siguientes fueron un infierno. El 29 de enero, Mawson solo tenía 1 kilogramo de comida. 1 kilogramo. Para un hombre que necesitaba caminar 100 kilómetros más. Era imposible. Pero ese día, encontró algo. Un cairn. Un montículo de piedras construido por humanos. Y dentro del cairn, una bolsa con provisiones y una nota. La nota decía que había sido dejada por un equipo de búsqueda, que señalaba la dirección hacia la cueva Aladín. Un refugio a solo 37 kilómetros. Y lo más extraordinario, la nota había sido escrita esa misma mañana, a las 8 de la mañana del 29 de enero. Escuchen esto. ¿Se dan cuenta de lo que significa? El equipo de búsqueda había estado allí esa misma mañana. Mawson llegó por la tarde. Se habían cruzado por horas, solo horas. Si Mawson hubiera caminado un poco más rápido, si el equipo de búsqueda se hubiera quedado unas horas más, se habrían encontrado. Pero no fue así. El destino es cruel a veces. Sin embargo, Mawson ahora tenía comida, y dirección, y esperanza renovada. Caminó durante 3 días más, y el 1 de febrero de 1913, llegó a la entrada de la cueva Aladín. Allí, llorando, encontró 3 naranjas y una piña. La piña estaba podrida, pero Mawson escribió en su diario:
la más deliciosa que jamás he probado. Una tormenta lo mantuvo atrapado en la cueva durante una semana, pero finalmente, el 8 de febrero, vio la base. Y también vio algo más. El Aurora, el barco que debía llevarlo de regreso a Australia. El barco que significaba el fin de su pesadilla, navegando fuera de la bahía, alejándose. Había llegado demasiado tarde. El barco había zarpado 5 horas antes. 5 horas. Después de meses de sufrimiento. Después de ver morir a sus compañeros. Después de comer perros envenenados. Después de que su cuerpo se desintegrara. Después de caer en una grieta y sobrevivir. Después de caminar 500 kilómetros solo. Llegó 5 horas tarde. La ironía es tan brutal que duele solo de pensarlo. Y esto significaba que Mawson tendría que pasar 10 meses más en la Antártida. Otra invernada completa, porque el Aurora no podría regresar hasta el próximo verano. Pero al menos no estaba solo. En la base habían quedado varios hombres. Maugham, el meteorólogo. McLean, el doctor. Hodge, un radiotelegrafista recién llegado llamado Sidney Jeffries, y otros miembros del equipo. Estos hombres debían haber regresado en el Aurora, pero se habían quedado para esperar a Mawson, para pasar otro invierno en el infierno blanco. Por él, y Mawson se recuperó lentamente. Su piel comenzó a regenerarse, su cabello creció de nuevo. Ganó peso. Durante la segunda invernada, los científicos hicieron más observaciones, más experimentos, más mediciones. Pero el ambiente era tenso. Todos estaban exhaustos, todos habían perdido amigos, y las relaciones se deterioraron, especialmente cuando el radiotelegrafista Jeffries comenzó a perder la razón. En julio de 1913, Jeffries empezó a tener alucinaciones. Acusaba a los otros hombres de insultarlo, de planear matarlo. Atacó a Maugham físicamente, dejó de bañarse. Comenzó a coleccionar su propia orina en botellas. Cada noche, desarmaba completamente el radio para que nadie más pudiera usarlo. Enviaba mensajes en código Morse diciendo que él era el único cuerdo y que los demás habían enloquecido. El Dr. McLean escribió en su informe que Jeffries sufría de locura ilusoria y que no podía ayudarlo. Imaginen estar atrapado en una pequeña cabaña durante el invierno polar. Oscuridad las 24 horas, vientos que aúllan sin cesar, y un hombre demente que cree que todos quieren matarlo. Esa fue la segunda invernada de Mawson, finalmente. El 13 de diciembre de 1913, el Aurora regresó. La expedición había terminado. Mawson regresó a Australia como un héroe. Recibió el título de caballero. Se casó con Paquita el 31 de marzo de 1914. Su vida continuó. Se convirtió en un científico famoso, profesor universitario, autor, pero hasta sus últimos días, hasta 1958 cuando murió a los 76 años. Nunca olvidó el aullido de la tormenta antártica. Nunca olvidó a Mertz enloqueciendo en la nieve. Nunca olvidó el sabor del hígado de perro. Y escribió un libro sobre su experiencia. Lo tituló El hogar de la ventisca. Pero hay algo que Mawson nunca supo. Algo que no se descubrió hasta décadas después. La verdad sobre lo que mató a Mertz. Y lo que casi lo mata a él. ¿Recuerdan que les dije que los perros estaban muriendo durante el viaje en barco? Que caían con convulsiones, y nadie sabía por qué. Solo décadas después, los científicos entenderían la conexión. Los perros de trineo de Groenlandia tienen una dieta natural basada en pescado y focas. Animales que acumulan vitamina A en concentraciones altísimas en sus hígados. Generación tras generación comiendo esos hígados. La vitamina A se concentra aún más en los hígados de los propios perros. Y cuando un ser humano come hígado de perro de trineo, ingiere una dosis de vitamina A tan alta que es letal. Hipervitaminosis A. Los perros que murieron en el barco probablemente ya estaban al borde del envenenamiento, y cuando Mawson y Mertz comieron los hígados de esos perros,
sellaron su destino. Mertz, que comió más hígado porque era un caballero, murió envenenado. Mawson, que comió menos, sobrevivió por pura suerte. La comida que debía salvarlos era el veneno que los mató, y nunca lo supieron. Esta es la cruel ironía de la expedición antártica australiana de Douglas Mawson. 3 hombres salieron a explorar lo desconocido. Uno cayó en una grieta y desapareció con toda la comida. Los otros 2 sobrevivieron comiendo a sus perros. Pero esos perros, los animales que tiraban de los trineos, que compartían las tiendas, que eran sus compañeros, contenían un veneno que nadie podía ver. Y uno murió enloquecido, y el otro sobrevivió contra toda lógica. Caminó 500 kilómetros con el cuerpo desintegrándose. Cayó en una grieta y salió. Llegó 5 horas tarde al barco que debía salvarlo. Y tuvo que pasar otro año en el infierno blanco. ¿Cuál es la lección? Quizá es que la naturaleza no distingue entre valentía y locura. Que el conocimiento nunca es completo. Que a veces lo que crees que te salva es exactamente lo que te mata. Y que la línea entre la vida y la muerte en lugares extremos es tan delgada como una capa de nieve sobre una grieta en el hielo. Douglas Mawson hizo todo bien. Planificó meticulosamente. Eligió buenos compañeros. Siguió los mejores consejos de la época. Y aún así, casi muere. Porque a veces, no importa qué tan preparado estés, no importa qué tan fuerte seas, la naturaleza simplemente no le importa. Y sobrevivir, a veces es solo cuestión de suerte. De llegar 5 minutos antes que el borde de la grieta se desmorone. De comer un poco menos de hígado envenenado que tu compañero. De tropezar con un cairn dejado horas antes. De tener la fuerza para trepar una cuerda una vez más cuando todo tu ser te grita que te rindas. Esta ha sido otra historia al límite. Un recordatorio de que allá afuera, en los confines del mundo, donde el hielo se encuentra con el cielo, las reglas normales no aplican. Y que la única certeza es que no hay certezas, solo hombres. Hielo. Y el silencio eterno del continente blanco. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del horror antártico. Hasta la próxima historia.